La Torre Eiffel, inicialmente nombrada Torre de 330 metros, es una estructura de hierro pudelado, diseñada por el ingeniero francés Gustave Eiffel, para la Exposición Universal de 1889, situada en el extremo del campo de Marte, a la orilla del río Sena. Este monumento parisien, símbolo de Francia y su capital, fue el 9º lugar más visitado del país en 2006, y el monumento más visitado del mundo, con 6.900.000 visitantes en el 2007. Con una altura de 300 metros, prolongada más tarde con una antena a 325, la Torre Eiffel fue la estructura más elevada del mundo durante más de 40 años, hasta que la superó el edificio Chrysler de Nueva York en 1930. Fue construida en 2 años, 2 meses y 5 días, en controversia con los artistas de la época, que la veían como un monstruo de hierro. Inicialmente utilizada para pruebas del ejército, con antenas de comunicación, hoy sirve, además de atractivo turístico, como emisora de programas radiofónicos y televisivos. Inicialmente tema de controversia de algunos, la Torre Eiffel sirvió como presentación a la Exposición Universal de París de 1889, la cual acogió a más de 26 millones de visitantes desde su inauguración. Su tamaño excepcional y su silueta inmediatamente reconocible hicieron de la torre un emblema de París. Concebida en la imaginación de Maurice Coquelin y Émilie Nouguier, jefe de la oficina de estudio y jefe de la oficina de métodos, respectivamente, de la compañía Eiffel, fue pensada para ser el centro de atención de la exposición de 1889 que se celebraría en París, que además celebraría el centenario de la Revolución Francesa. El primer plano de la torre fue realizado en junio de 1884 y mejorado por Stephen Soubestre, el arquitecto principal de los proyectos de la empresa, quien le aportó más estética. Se inauguró oficialmente el 31 de marzo de 1889, sufriendo una corrosión muy fuerte. La Torre Eiffel no conocerá verdaderamente un éxito masivo y constante hasta los años 60, con el desarrollo del turismo internacional. Ahora acoge a más de 6 millones de visitantes cada año. Mientras nos recreamos con este paseo por el Sena, os comento algo de la historia de París. Los parisios, pueblo galo del que se deriva el nombre de París, dominaban la zona cuando las tropas de Julio César sitiaron el lugar. Se cree que los parisios fundaron la ciudad entre el 250 y 200 a.C. París toma su nombre actual en el siglo IV, y Clodoveo, rey de los francos, la hace en su capital en el 508, tras su victoria sobre los romanos. Cuando los capetos consiguen el trono de Francia en el 987, París es una de las 2 grandes ciudades de su dominio personal. Con Felipe Augusto, París se convierte definitivamente en la capital del reino. Entre finales del siglo XVI y comienzos del XVII, Enrique IV construye los primeros conjuntos arquitectónicos modernos. A finales del siglo XVIII, en la fortaleza de la Bastilla, que se encontraba en el oriente de la ciudad, se inició oficialmente el movimiento que se conoce como Revolución Francesa. Tras proclamarse emperador Napoleón Bonaparte, se decide por París como capital de su imperio, luego de haber contemplado a Lyon para tal privilegio. En 1940 la ciudad fue conquistada por el ejército de la Alemania nazi, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. París estuvo administrada por las fuerzas de ocupación, que la abandonaron después de 4 años sin causarle destrozos de consideración. En 1968, un movimiento estudiantil
iniciado en la Universidad de Nanterre, degenera en disturbios. Después de 2 meses de agitación y disturbios, los parisinos votaron a favor del general de Gaulle en las elecciones legislativas de junio, y volvió la calma. La Défense es un moderno distrito de negocios situado al oeste de París, como prolongación del eje histórico, que comienza en el Louvre y prosigue por la avenida de los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo y hasta el puente de Neuilly y el Gran Arco. Este distrito se compone esencialmente de rascacielos de oficinas, conectados por una inmensa explanada peatonal de 31 hectáreas. Junto con la City de Londres, son los distritos de negocios más importantes de Europa. En septiembre de 1958, el Establecimiento Público para la Planificación de la Défense se crea por el Estado para conseguir, administrar y animar el distrito. Un primer plan de ordenación se aprobó por el Estado en 1964. Se construyen los primeros inmuebles y van ganando terreno poco a poco a las fábricas, las cabañas cercanas y algunas granjas. Actualmente se están construyendo 2 nuevas torres de una altura destacable, llamadas T1 y Granite.